Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu la'asok b'divrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah le'amo Israel b'shem Yeshua meshihenu. Amén. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de tu palabra. Bendito seas Yahweh, que enseñas y que das instrucción a tu pueblo Israel. En el nombre de Yeshua. Amén. Que así sea. Abra conmigo Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Hebreos 10, versículos 23 al 25. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Palabra del Eterno. He querido leer esta porción, ya que muchos toman estos versículos como un mandamiento de la Torá. Primero y principal tenemos que entender que lo que acabo de leer no es un mandamiento de la Torá, es una porción del Brit Hadashah. La Torá es desde Génesis hasta Deuteronomio, y esto solamente podemos entenderlo como un consejo. El Brit Hadashah está lleno de consejos. En el mundo existen infinidad de denominaciones que se autodefinen como creyentes, cristianos, mesiánicos, etc. Pero en realidad no lo son. Solo utilizan el nombre del Mashiach para enriquecerse, es decir, sirven a las riquezas, no al Eterno. La gente que cae en manos de estas agrupaciones, sectas, movimientos, religiones, y podríamos seguir, o denominaciones, es sometida a enseñanzas erróneas, las cuales tienen por objeto transformar a las personas en títeres que repiten frases doctrinales, ¿sí?, expresiones hebreas o saludos hebreos, cuyo fin ni siquiera entienden muchas veces y cuya base bíblica ignoran también. Las personas que han sido manipuladas de esta manera llevan sobre sí mismas una carga de mandamientos humanos, los cuales el Eterno nunca dictó. Y quiero que analicemos cuáles son esos mandamientos que el Eterno da, pero también cuál es el engaño. Sabemos que el engaño procura desviar la atención del oyente de los verdaderos propósitos del Eterno y muestra como verdadero lo que no lo es. Su fin en realidad es aprovecharse del oyente, manipulándolo para obtener de él ganancia deshonesta. En el caso que vamos a presentar, los falsos maestros enseñan como mandamiento lo que en verdad es el medio, y a lo que es mandamiento realmente lo ignoran. Es muy importante determinar qué es un mandamiento y qué no lo es. Porque si no sabemos cuál es la voluntad del Eterno, mal podremos cumplirla. Es importante que usted siempre le pida al Eterno discernimiento, pero no se quede solamente en el pedir, sino que usted se prepare y estudie y adquiera ese conocimiento para poder distinguir las artimañas del adversario. Para saber qué es aquello que ha mandado el Eterno, nada mejor que recurrir a su palabra. O sea, nada puede ser más verdadero que la palabra del Eterno dicha por Él mismo. No importa lo que yo pueda decirle o lo que otro le diga. Lo importante es que usted vaya a la Escritura. Solo su palabra nos dará luz y claridad. Por eso vamos a buscar en ella lo que dice acerca de congregarnos. ¿Por qué? Porque nada tiene más valor, ni es más verdadero, que aquello que el Espíritu del Eterno enseña a través de su palabra. Hay muchas personas que suponen que ir a una reunión, que congregarse,
Es un mandamiento del Eterno, pero no lo es. No lo es. Y con esto que estoy afirmando, no quiero decir que no haya que hacerlo. ¿Sí? Sería una necedad afirmar que no hay que congregarse. Pero también es una necedad decir que congregarse es un mandamiento del Eterno. Primero tenemos que entender que la congregación tiene un origen, como todo tiene un origen, todo empezó y partió de una idea y de una necesidad. Si nos vamos a la época de los primeros creyentes en Yeshua, la época de los apóstoles y las grandes persecuciones que se levantaban contra los llamados del camino o los Notzrim, ellos se reunían y uno de los consejos que leía yo al principio en Hebreos capítulo 10 es que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque en esa época la necesidad era imperativa en la formación del pueblo del Eterno. Mashiach vino a enderezar lo que estaba torcido. Él dejó sus enseñanzas y sus enseñanzas son basadas en la Torá. ¿Pero por qué se habla de esta manera? Porque su fe estaba en peligro. Si comparamos el primer siglo con el siglo XXI en el que estamos viviendo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque hoy estamos en un mundo, en una era de tecnología, donde los medios, las redes, los sistemas que existen de tecnología nos permiten estudiar, inclusive desde nuestra casa, y poder alimentar nuestra fe sin necesidad de ir a meterse a cualquier lado. Muchos dicen, bueno, en realidad esto está bien lo que usted dice, pero la realidad es que yo necesito congregarme. ¿Qué es lo que impulsa a usted esa necesidad de congregarse? ¿La comunión con los hermanos? ¿El hecho de delegarle la responsabilidad a un líder a que lo instruya? Y si a usted le va mal o usted no hace bien su trabajo, ¿la culpa es del líder? ¿Porque lo instruyó mal, entre comillas? Celebrar las fiestas del Eterno no es lo mismo celebrarlo en casa, dicen muchos, con mi familia, que ir y meterme y congregarme con un grupo de personas que creen, entre comillas, de la misma manera. Aquí lo importante hoy en día es aprender a separar las cosas. Punto número 1. Con esto no quiero decir que todas las congregaciones están infestadas o que van a torcer la fe de la gente, pero sí entendemos que las congregaciones ponen reglas. Y las reglas no son controladas por el Eterno, las reglas son controladas por la gente. Entonces, a partir de ahí entendemos, hablando un poquito de la historia de la congregación, para todos aquellos que no saben, se conoce la sinagoga o la historia de la sinagoga a partir del tiempo de Esdras. Y estoy hablando a partir del regreso del pueblo judío de Babilonia. La sinagoga no se llamaba sinagoga, se llamaba Bet-Knesset, que era como un centro de reunión o una casa de estudio, lo que hoy en el judaísmo lo denominan yeshivá. Estos centros de estudio se formaban para fortalecer la fe de la gente, para estudiar en grupos y de esta manera que su fe no se extravíe. Es por ello que se empiezan a incorporar los rezos, las oraciones, que las hacían primeramente en el Sagrado Templo antes de que fuera destruido por los caldeos. Entonces la sinagoga pasó a ser oficialmente después de la destrucción del segundo templo, en el año 70 de la era común, por el emperador Tito, el emperador romano. A partir de ese año, donde ya no hubo más templo, la sinagoga oficialmente pasó a ser el centro de estudio y de reunión. Pero vuelvo a decir que el comentario de Hebreos capítulo 10, versículos 23, puntualmente el verso 24 y 25, tiene que ver con que tu fe sea fortalecida.
En esa época no existía el internet, no existían muchas cosas, de hecho no existía el libro. Entonces, si usted analiza la historia de nuestro pueblo Israel, verá que muchas personas necesitaban ir a reunirse en centros de reunión puntuales, puntos estratégicos, para escuchar los mandamientos del Eterno y de esta manera transmitirlos, sobre todo los padres de familia, transmitirlos a sus hijos y a su familia en sus hogares. Es por ello que dice Deuteronomio 6, Beshinantam levaneja bedibar tabam, bebeiteja, etc. Y sigue. Repetirás estas palabras a tus hijos, hablarás de ellas, estando en tu casa, etc. Entendemos, por un lado, la necesidad de la formación y la supervivencia del pueblo de Israel. Pero no debemos de comparar lo que la iglesia cristiana manipula y ha manipulado por tanto tiempo a la gente, diciéndole que tiene que congregarse porque el que no se congrega está mal. Entonces la gente se siente amenazada por estos lobos vestidos de oveja y dicen, pues yo realmente no me quiero perder, entonces me voy a congregar. Y como no tienen opción de elegir un lugar donde meterse, se meten en el primer lugar que encuentran. Pero el problema de esto es que está lleno de gente disfrazada, que en realidad su fin no es bueno, sino malo. Y terminan confundidos y terminan dañados emocionalmente. Entonces, para ahorrarse ese problema, el consejo es el siguiente. La Escritura no da el mandamiento de congregarse. Si lo hizo el pueblo de Israel hace miles de años, en la época del templo, no quiere decir que hoy usted se tiene que sentir obligado a asistir a un lugar. Entonces, hoy en día, mucha gente estudia por internet, como usted lo está haciendo en este preciso momento, escuchando este video, este audio, y está recibiendo la instrucción. Esté o no esté presente en una congregación. Un consejo que le doy es que se sacuda de todos esos pensamientos cristianos o mesiánicos que manipulan a la gente, obligándola a hacer como un títere lo que ellos dicen. La ignorancia es lo peor que hay en el creyente. Por eso es importante aprender a pensar y aprender a desenvolverse, que es lo que el Eterno quiere a través de su palabra. El Eterno quiere que aprendamos a desenvolvernos, a tomar decisiones concretas, a tomar lo bueno y desechar lo malo de todo. ¿Cuáles son los mandamientos del Eterno? Mateo 22, versículos 37 al 40. Si hablamos del Brit Hadashah, él menciona: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A partir de aquí uno puede suponer lo que quiera, es decir, yo puedo suponer que amar al prójimo y amar al Eterno es lo que se me ocurra. Creer y aprender de memoria lo que otros dicen, que esto quiere decir, corriendo el riesgo de ser engañado y de engañar a otros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, dice la Escritura: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Las palabras de Mashiach no fueron en vano, y recuerde que el engaño está dentro de las congregaciones. Es importante pedir al Ruach HaKodesh que me guíe a la verdad. Vaya conmigo a Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 7. Santiago, Jacob 1, versos 5 al 7. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala al Eterno, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero tiene que pedir con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Eterno. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les enseñará quiere decir que les mostrará.
nos ayudará a tomar decisiones buenas, concretas, no actuar por emoción y por impulso, no de caer en la desesperación, tomando decisiones alocadas. Si pedimos al Eterno que nos guíe a través de su palabra, veremos que aquel que ama al Eterno guarda su palabra. Dice Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué significa guardar? El verbo shamar en hebreo significa la idea de proteger, es decir, que debo proteger la palabra que el Eterno depositó en mí. Protegerla en mi mente y en mi corazón, de manera que no sea arrebatada, que no sea adulterada. Si la guardo, si la protejo, si la cuido, si la vigilo, el Eterno promete, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Quiere decir su presencia. De aquí también se desprende que amar al Eterno, tu Elohim, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, es guardar su palabra. No es hacer tal cosa o tal otra, sino guardar su palabra. ¿Para qué fue dada la palabra del Eterno? Para que nosotros entendamos la voluntad de Él y para que aprendamos de manera independiente, no dependiente de la gente, de manera independiente a desenvolvernos y a buscar al Eterno. Cuando dice buscar al Eterno, lo habla en singular, porque la responsabilidad de la fe es individual. La fe es personal, la fe no es congregacional, la fe no es familiar, la fe no es matrimonial, aunque el hombre dará cuenta al Eterno por la vida de su esposa. ¿Por qué? Porque él tiene la responsabilidad de alimentar la fe de su esposa. No el pastor, no la iglesia, no la Keilah, no el moré, sino él tiene la responsabilidad de instruirse y de instruir a los de su casa. Entonces, entendiendo esto, ¿por qué la necesidad de meterse en un lugar donde las cosas van a empeorar? ¿Qué dice la palabra en cuanto a congregarnos? Si logramos saber qué dice el Eterno en cuanto a congregarnos, podremos guardar su palabra con respecto a eso. Pero sin escudriñar en su palabra y sin acudir a la guía de su Ruaj, nunca vamos a saber la verdad y seremos presa fácil de cuanto engañador oportunista aparezca. La mayoría de las personas están familiarizadas con el pasaje que leí al principio de Hebreos, capítulo 10, versos 23 al 25. ¿Sí? Vamos a partir de ahí para analizar el tema que nos ocupa. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Dice este pasaje que no debemos dejar de congregarnos? ¿O dice que debemos estimularnos al amor y a las buenas obras? O sea, ¿cuál es el punto en cuestión? ¿Qué es lo primero o lo más importante y qué es lo secundario? Analice conmigo. O sea, ¿cuál es el fin y cuál el medio que nos va a llevar a cumplir con la voluntad del Eterno? Primero, Hebreos habla de mantenerse firme en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que el Eterno volverá. ¿Sí? Mashiach vuelve, bendito sea Él. Dice Hebreos 10, verso 37, un poquito más adelante de donde estábamos, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Queremos que vuelva y que nos encuentre como es digno de Él, en amor y haciendo masim tobim, buenas obras. Amor significa aquí misericordia. La misericordia es acción, no son palabras. Misericordia significa mover el corazón hacia el otro. O sea que misericordia es actuar, no es decir. Cuando una persona ve a otra en dificultades,
y siente lástima por ella, pero no hace nada para remediar la situación del que padece, no está siendo misericordioso. La misericordia consiste en obrar conforme a la necesidad del que padece, a fin de aliviarle ese sufrimiento. Misere significa mover y cordi viene de corazón. ¿Con quién debo usar esa misericordia? Es la pregunta. Con cualquier persona que padece y está en relación conmigo. Eso es amar al prójimo. La palabra prójimo viene de próximo. Prójimo es cualquier persona en relación a otra. De esto se desprende que debo amar a toda persona que esté en relación conmigo, ya que el mandamiento del Eterno consiste en ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese, como a ti mismo. Significa lo que dijo Mashiach en Mateo 7:12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. De manera que cuando vemos en Hebreos 10:24, leemos y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Quiere decir, en otras palabras, pongámonos enfrente uno al otro. Considerémonos significa para alentarnos a tener misericordia. ¿Por qué necesitamos ser estimulados a tener misericordia del prójimo? Porque no es fácil amar al prójimo. Sin embargo, ese es el mandamiento del Eterno. Dice Mateo: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amen a vuestros enemigos, bendigan a todos los que los maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Esto último se refiere a tener misericordia de ellos. Lucas, capítulo 6, verso 36, dice la Escritura: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Fíjese, compadeciéndose de sus necesidades. Y el Eterno sigue diciendo en Mateo 5, versos 45 al 48, donde estaba leyendo: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si ustedes saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen así también los paganos? Sean pues ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué fácil que es reunirse con gente que está en la misma fe. Qué fácil que es convivir con gente que piensa igual. Pero la Escritura no dice eso. La Escritura dice que hay que estar primero en la necesidad, en la fortaleza espiritual personal, que yo no necesito ir a meterme a cualquier lado para recibir esa fortaleza. Yo la puedo buscar en mi casa si dependo del Eterno. Si no dependo del Eterno, si dependo de la gente, entonces siempre voy a estar con la misma cantaleta, llorando por los rincones y diciendo: es que necesito una congregación, necesito una congregación. ¿Para qué quieres una congregación si la Biblia que tienes ahí guardada ni siquiera la lees en tu casa? ¿De qué te sirve ir a algo más grande si lo básico no lo haces? Ser perfecto significa aquí amar al prójimo, quien quiera que sea este. Pero como dijimos, no es fácil. Por eso necesitamos estimularnos unos a otros. Quiere decir animarnos unos a otros para hacerlo. Sin embargo, debemos hacerlo, ya que esa es nuestra profesión, dice Hebreos 10. Amar y hacer buenas obras a la medida que el Eterno las hace. Entonces es necesario que el Hijo de Elohim ande en buenas obras. Quiere decir que mueva las manos, no que hable.
¿Sí? Buenas obras, maasim tovim, en la fe que obra por el amor. Ahora bien, no es necesario que uno vaya a un salón o un lugar determinado, sino que nos veamos de algún modo en alguna parte. ¿Para qué? Para animarnos mutuamente. El congregarse no es un fin en sí mismo. El congregarse es un medio por el cual uno puede usarlo para estimularse, pero no es un mandamiento del Eterno. La verdad es que con solo congregarnos no estamos haciendo nada bueno, ya que puede ocurrir que una vez reunidos seamos indiferentes a las necesidades de algunos de los hermanos o nos incitemos a la violencia, al odio, al chisme, etc. Shaul escribe a los Corintios, en 1 Corintios 11, versículos 17 al 18, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. En primer lugar, cuando se reúnen como asamblea, oigo que hay entre ustedes divisiones. Entonces están mejores los que no se congregan que estos, diría cualquiera. Entonces, como vemos en esta cita, los corintios se reunían como asamblea, pero no para lo mejor, sino para lo peor. Y eso mismo ocurre hoy en muchísimos lugares, en donde los creyentes se congregan, por congregarse nomás, olvidándose del verdadero mandamiento del Eterno, olvidándose del verdadero propósito. Y yo siempre se lo digo a muchos, ¿está siendo usted edificado? ¿Sí? ¿Se está autoanalizando? No responda a la ligera. ¿Está autoanalizándose de lo que usted está dando, de lo que usted está haciendo? ¿Sí? ¿Vio el cambio? ¿Se siente mejor? ¿Está creciendo? ¿Está haciendo algo al respecto de lo que aprendió? Si no es así, usted está mal. Aunque usted se sienta bien, usted está en falta delante del Eterno. No se basa en sentimientos la fe, sino en obras. La fe es un estilo de vida, es un modo de vida, póngalo de esta manera. Entonces, si usted no está respondiendo a lo que usted dice que cree, ¿de qué le sirve ir a meterse a cualquier lado? ¿De qué le sirve? Yo atiendo a muchas personas a diario por videollamadas, por internet, en otras partes del mundo, y a muchos les digo lo mismo. No es el fin congregarse. ¿Qué está haciendo usted con lo que tiene a mano? ¿Por qué va a un punto más alto, por decirlo así? No es más alto, pero lo ven así, la gente lo ve de esa manera. ¿Por qué usted va al punto más alto, según usted, cuando no hace lo fundamental y lo básico? ¿De qué le sirve? De nada, ¿verdad? Entonces, otros dicen, es que me fue mal. Me metí en tal lugar, me estafaron, era un farsante, con talit, con barba, se veía bien, pero resulta que era un estafador, que era esto. Bueno, pero ¿usted a quién está echando la culpa? ¿Al estafador o usted es el culpable? Porque el lobo vestido de oveja está lleno y cada vez más. Recuerde que Yeshua dijo en Mateo 24 que el engaño se iba a multiplicar. Y es lo que está pasando. Entonces, en fin, congregarse no tiene ningún valor en sí mismo, pero lo adquiere cuando nos consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, misericordia y justicia. Exhortándonos, quiere decir animándonos, y mucho más sabiendo que el día en que el Eterno vendrá está cerca. Entonces, aquellos que enseñan que congregarse es un mandamiento del Eterno, lo hacen para infundir miedo a la gente, para que ésta no deje de concurrir con su dinero, no dejen de ser manipulados en sus reuniones, donde solo escuchan mentiras, disfrazadas de doctrinas bíblicas, y también le roban. Le roban no solo dinero, le roban fe, le roban la pureza a la gente. Entonces, estás confundido, estás confundida porque sigues los dictámenes de lo que te dice la religión y porque estás subyugado y condicionado
bajo la interpretación subjetiva de la Biblia como norma de tu vida. Por eso eres creyente fanático y dogmático. Planteas una duda que excluye tu opinión y tu libre albedrío. Y te quita tus prioridades, te quita tus necesidades. No existe razón ni obligación para congregarse a la fuerza, para acercarse espiritualmente al Eterno. El Eterno no habita en una congregación. Al Eterno lo podemos encontrar personalmente en donde nos encontremos. Cualquiera podría decir, interponer versículos, y dicen, donde los creyentes se unan para orar, y demuestran una contradicción con Mateo 6:6. En ese versículo Yeshua permite que el creyente ore a solas a Elohim, sin estar obligado a orar junto a otros. La oración no se hace más eficaz cuando uno ora con otro, sino cuando la hace de todo corazón y con fe, porque si no es imposible agradarle a Elohim. No se necesita de un versículo bíblico para saber que al Eterno le agrada el hombre de bien antes que una reunión religiosa. Lamentable pero cierto, aunque a muchos creyentes no les gusta esa idea. Usted tiene las prioridades, usted tiene sus prioridades. ¿Qué ocurriría si te ocupas más de tu familia, de tus hijos, que de las reuniones religiosas? Porque yo no sé, pero hay lugares donde dicen, tenemos actividad a las 9 de la mañana, luego a las 11 hay reunión, a las 2 tenemos otra actividad, y no puede faltar el servicio de las 4. Entonces están todo el día metidos en una iglesia, o en una keilá, o en donde sea, y los están controlando, y no se pueden ir. ¿Y qué pasa con tu familia? ¿Verdad que se viene a pique? No, pero nosotros estamos felices porque servimos al Eterno. ¿Realmente están sirviendo al Eterno o están sirviendo a un líder? Hágase esa pregunta. ¿Estará el Eterno contento contigo por haber permitido eso para tu vida, para tu familia? Si tienes problemas, tu pastorcito, tu líder, ¿te los va a solucionar? Es importante aprender a separar las cosas. Yo no estoy diciendo que usted no tenga un líder, una guía. Es bueno, es saludable, pero no es todo. Creer en Elohim, aceptar la fe, vivir la fe, pero no te permitas que la religión o tu congregación, entre comillas, determine y mande sobre tu vida, sobre tus prioridades, sobre tus acciones. ¿Por qué? Porque todos tenemos decisión. Eso es muy importante. Oro al Eterno para que Él le dé claridad sobre este tema y entendimiento. Abba Kadosh, te pido que nos concedas la sabiduría, y a todos los que están escuchando, que tu palabra ha sido dada. Te pedimos que pongas colirio en los ojos para que vean claramente las prioridades, lo más importante, que no es congregarse, sino es la fe. Y sabemos que la fe no depende de una congregación. Sabemos, Padre Eterno, que en tu palabra se dieron consejos acerca de ser fortalecidos, acerca de estimularnos unos a otros, de ayudar al prójimo, pero también, Padre Eterno, de esa responsabilidad individual. Y tristemente, en este siglo XXI que vivimos, hay mucha estafa, hay mucho engaño, y necesitamos ser guardados. Es por ello, Padre Eterno, que te pido sabiduría, entendimiento para todos aquellos que están confundidos, para todos aquellos que están en la mentira y en el cuento religioso de que si no se congregan están mal o les irá mal, o si dejan de congregarse o se salen de sus congregaciones incurrirán en maldición. Padre, sabemos que todo eso es mentira, porque la fe sobrepasa todo entendimiento y la fe es por sobre todo, no lo que pueda decir el hombre. Toda manipulación, toda mentira, todo engaño, Padre Eterno, pon tu mano poderosa para dar luz a tantos corazones, a tantas almas que están en búsqueda de algo que no encuentran. Te pedimos que les des la responsabilidad individual
Primeramente a todos aquellos cabezas de familia, para que se pongan firmes y empiecen a decidir, empiecen a tomar buenas decisiones, empiecen a sacudirse de toda religión, de toda doctrina cristiana, todo mandamiento de hombre, toda manipulación religiosa. En el nombre de Yeshua, el Mesías, te agradezco por esta oportunidad que me das de compartir este tema.